uno de los más grandes escritores de la lírica hispanoamericana del siglo XX y máximo exponente de la literatura del Perú. Autor de novelas, cuentos y ensayos reconocidos mundialmente, donde refleja su apoyo al movimiento indigenista y a la ideología socialista. ¿De quién estamos hablando? Del célebre escritor César Vallejo. César Abraham Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad de la región de La Libertad, Perú. Sus padres fueron don Francisco Vallejo y doña María de los Santos Mendoza, una familia modesta y sencilla. Además, fue el menor de 10 hermanos. Educación. Recibió la educación primaria en una pequeña escuela estatal de Santiago de Chuco. Fue un excelente alumno y como demostró un buen rendimiento académico, sus padres lo mandaron a estudiar y completar su secundaria en el Colegio San Nicolás. Al terminar su educación secundaria, fue a visitar Lima temporalmente en 1911. En 1913 ingresó a estudiar letras en la Universidad Nacional de la Libertad, en Trujillo. Para solventar sus gastos mientras estudiaba en la universidad, tuvo que trabajar como profesor de educación primaria. Inclusive uno de sus alumnos fue Ciro Alegría, quien se convertiría en célebre novelista después de 30 años. En 1915, a sus 23 años, se graduó de bachiller en Filosofía y Letras, especialidad de literatura, con su tesis sobre el romanticismo en la literatura castellana. Luego comenzó a estudiar Derecho, pero no logró culminarlo, ya que se dedicó a su grupo literario conocido como Grupo Norte. El Grupo Norte. Sus miembros más destacados fueron Orrego, quien fue fundador y mentor. César Vallejo también integraba esta asociación. Conformaba una generación rebelde, que cuestionaba radicalmente las ideas estéticas y políticas vigentes sobre la realidad peruana. La sociedad trujillana en esa época reaccionó ignorándolos o escucharlos con cierta indiferencia ante sus trabajos iniciales de los miembros del grupo. A pesar de ello, el Grupo Norte fueron llegar a ser aceptados en las revistas de la Industria y el Norte, en las más importantes revistas limeñas, Variedades y Mundial. Curso literario. El joven Vallejo seguía publicando poemas sueltos, hasta que al año siguiente los originales del primer libro estaban listos para editarse, con el título de Los Heraldos Negros. Ante la indiferencia, abandonó Trujillo y tomó un barco rumbo a Callao. Luego de instalarse en Lima, buscó a Abraham Valdelomar, un escritor célebre a quien admiraba y respetaba, entregándole una copia de los originales de su primer libro. Incluso le solicitó que le escribiera el prólogo y Valdelomar aceptó hacerlo. Sí, como si estas cosas pasaran. Mientras esperaba el prólogo de Valdelomar, Vallejo se matriculó en la sección doctoral en 1919 de la Facultad de Letras en la Universidad Mayor de San Marcos. Inesperadamente en abril, Valdelomar sufrió un trágico accidente en Ayacucho, a donde había viajado para asistir al Congreso Regional, sin haber tenido tiempo para escribir el prólogo solicitado. ¡Esto no era parte del trato! Vallejo decidió no esperar más y publicó de inmediato Los Heraldos Negros, un poemario primigenio sin prólogo. Luego, comenzó a trabajar como profesor en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. En ese tiempo Vallejo ya tenía 27 años. Ese mismo año publicó su segundo poemario con el extraño nombre de Trilce. Meses después publicó un tercer libro, Escalas Melografiadas. Ambas obras las había comenzado a escribir durante sus 4 meses de prisión, ya que fue calumniado en una gresca pública. En mayo de 1922 ganó el concurso organizado por la Sociedad Entre Nous con el cuento Más allá de la vida y la muerte. Inspirado en su viaje de retorno a la casa paterna, recibió el premio en una ceremonia especial en el Teatro Forero, antecesor del actual Teatro Municipal, el más importante de Lima. En 1923 publicó Fabla Salvaje, una novela corta sobre un trágico episodio de la vida oscura y mísera de una pareja campesina cuya relación se ve fuertemente perturbada por los celos enfermizos e injustificados que siente el marido y que lo llevarán a la muerte. Viaje a Europa. Ese mismo año, el 17 de junio, a los 31 años de edad, subió a la escalerilla del barco que lo trasladaría a Europa, gracias al gesto fraterno de su amigo Julio Gálvez Orrego. A este su familia le había enviado un pasaje para que viajara del Callao a El Havre, en Francia, en primera clase. El buen amigo cambió su caro pasaje de primera por 2 de tercera para posibilitarle a Vallejo el ansiado viaje a París, donde pensaba hallar un ambiente más propicio para su labor creadora. Allá partieron los dos jóvenes y entusiastas amigos. Lejos estaban de imaginar que era una partida sin retorno, y que apenas 3 lustros después ambos yacerían allá bajo tierra. En París,
Vallejo comenzó a ganarse duramente la vida trabajando en un diario local y escribiendo innumerables artículos para las revistas Variedades y Mundial y el diario El Comercio de Lima, así como para el diario El Norte del Trujillo. En 1926 editó en París una revista cultural y en 1928 viajó a Rusia, deslumbrado por el experimento socialista. En 1929 se casó con una muchacha parisina, Georgette Philippart, y con ella viajó largamente en 1930 por Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Austria, Hungría e Italia. A pesar de ser tiempos económicamente difíciles, la felicidad parecía haber comenzado a sonreír. Expulsión de Francia. Sus ideas y actividades políticas originaron su expulsión de Francia en 1930. Felizmente obtuvo una oportuna beca y así pudo viajar a Madrid. Ahí publicó la segunda edición de Trilce, con prólogo del perspicaz y agudo escritor español José Bergamín, y con una salutación del célebre poeta hispano Gerardo Diego. Ya firmaba como César Vallejo, abandonando la A de Abraham. En 1931 publicó también en Madrid, Rusia en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin. Ese mismo año publicó la novela Tungsteno. Poco después regresó a Francia y continuó escribiendo los incontables artículos que tenía que enviar a Lima y Trujillo. Guerra Civil Española. Volvió a España en el verano de 1937 en medio de la terrible guerra civil, iniciada en 1936 contra el gobierno republicano, y que se prolongaría hasta 1939. En ella habría de caer fusilado frente a un pelotón de las tropas triunfadoras del general Franco, su leal amigo Julio Gálvez Orrego. La guerra civil española, con su 1.000.000 de muertos, sus iglesias incendiadas, los bombardeos nazis a las ciudades, la invasión de tropas fascistas de la Italia de Mussolini, los campos arrasados y abandonados, la pasión exacerbada que dividía con odio a las familias y vecinos, y el idealista sacrificio de los voluntarios internacionales lo conmovió profundamente. Vallejo regresó a Francia y reanudó una intensa y final etapa de creación poética. A fines de ese año, a lo largo de todo el otoño, Vallejo escribió apasionadamente la mayor parte de los versos de 2 libros que se conocerían solo póstumamente, Poemas Humanos y España aparte de mí este cáliz. Muerte. En el duro invierno europeo de 1938, Vallejo cayó enfermo. El 13 de marzo, día de grandes fríos, en París, al agravarse su estado, fue conducido por la fiel Georgette a la clínica del Boulevard Arago. Murió a las 9 de la mañana del 15 de abril, un Viernes Santo, en el lluvioso inicio de la primavera parisina, no un jueves como había dicho en su poema, Piedra negra sobre una piedra blanca. Sus últimas palabras fueron, allí, pronto navajas, me voy a España. Si te gustó el video no olvides dar tu like y suscribirte.